Entonces, dinámica de fluidos. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver fluidos acelerados, concepto de viscosidad, de tensión superficial, los tipos de flujo y la ecuación de continuidad, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener en el fluido acelerado? En el fluido acelerado nosotros vamos a suponer que nuestro recipiente está experimentando una aceleración, ¿ya? Hasta ahora nosotros hemos... Hasta ahora nosotros hemos visto que nuestro recipiente está quieto básicamente. Entonces, lo que se observa es lo siguiente. Ahí está. Esa figura muestra qué es lo que sucede con el fluido a medida que se va acelerando. Es un poco, piénsenlo así, esto es un poco como la inercia. El fluido también tiene una inercia, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo estoy sentado en una micro, el asiento a mí me empuja, yo voy a tender a irme, entre comillas, sentir como que me voy hacia atrás al comienzo, ¿ya? Acá es exactamente lo mismo, solo que el fluido, al poder, entre comillas, moverse libremente sus partículas, ya pensemos en el líquido, que en el líquido las partículas se mueven de todos modos libremente, en el fluido las partículas se tienden a agrupar hacia el lugar contrario al cual apunta la aceleración, ¿ya? Entonces una cosa que nosotros podría interesarnos es calcular el ángulo θ que se forma entre la dirección de la aceleración y la superficie del fluido, ¿ya? Entonces ahí tenemos una pequeña ecuación, aquí nada del otro mundo. Tenemos que P1 por A menos P2 por A es igual a ρ L por AX, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar la siguiente relación, que H1 menos H2 partido en L es AX partido en G. G es la aceleración de gravedad que hay en el eje Y, ¿ok? Es una de las dos fuerzas que aparecen en el eje Y. ¿Ok? Entonces ahí tenemos eso que está. Ups. Entonces, ahí tenemos es la siguiente expresión. La tangente de θ va a ser igual a X partido por G. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, en un fluido que está acelerando a razón constante, todo lo que ustedes quieran, vamos a tener que la tangente del ángulo va a venir dada por eso. ¿Ok? Ese es el ángulo entre la horizontal en este caso y nuestra superficie. ¿Ya? Ahora, para ustedes jóvenes, un problema para ustedes. Dice, sobre un automóvil de carrera se instala un tubo en U lleno de agua. El conductor acelera uniformemente desde el arranque y al cabo de 5 segundos, el agua contenida en el tubo tiene la posición señalada en la figura, ¿ya? ¿Cuáles son la aceleración y la velocidad del automóvil en ese instante? Jóvenes, algo importante. Aquí es solamente el ángulo va a ser independiente de la forma de nuestro recipiente, ¿ok? Así que da lo mismo que el tubo sea en U, no es que, por ejemplo, un fluido, una parte del fluido sea menos densa que la otra, ¿ya? Lo que sucede acá es un efecto de la aceleración, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Esos jóvenes, 4 minutos, ¿ya? Para que lo hagan. Acuérdense de la expresión que está ahí, tangente, esa cuestión, ¿ya? Adelante, todo suyo. Ya. Entonces nos dice... ya. El agua contenida al cabo de 5 segundos forma ese ángulo de 20 grados. ¿Ya? Entonces, básicamente... Creo que ya vino, ¿no? Sí. Ya. Let's start. Entonces tengo mi auto acá. Tengo mi auto y que tiene este recipiente de agua que forma un ángulo de 20 grados. ¿Ya? Entonces yo voy a decir, bueno, la tangente de 20 es igual a AX partido en G. ¿Ya? Por lo tanto, AX va a ser igual a
G por tangente de 20. ¿Ya? Y esto me queda 9,8, tangente, pensé que no encuentro la tangente, aquí está, tangente de 20. Y eso nos queda 3,56. No, 3,57. Entonces esto nos da 3,57 metros partido por segundo cuadrado. Ahí, ¿ya? Ahora calculamos la velocidad final. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T, ¿ya? Sabemos que la velocidad inicial es 0, así que la velocidad final va a ser 3,57 por 5, y no tengo idea cuánto da eso. 3,57 por 5, 17,85. Entonces la velocidad final va a ser 17,85 metros partido por segundo. Y ahí está. ¿Alguna duda, jóvenes, de este problema? No, profe, yo llegué un poco tarde, así que vi la pantalla, no entendí bien qué estaba pasando. Está bueno. Eso. ¿Sabe? Le quería hacer una pequeña pregunta con respecto al certamen. ¿Podría Al ser? final. Ah, ya. Ya, al final, no hay problema. Ya, continuamos, jóvenes, entonces. Ya, entonces teníamos esta expresión que en el fondo es la aceleración en el eje X partido por el valor de una de las componentes de la fuerza, de NGI. ¿Ya? Pero nosotros podríamos tener, ahí está la solución, vamos a tener el siguiente caso, ¿ya? Un tanque con agua desliza sobre un plano inclinado de ángulo alfa. Si el tanque tiene masa M y la resistencia al aire sobre las ruedas es FF, no sé por qué le puse así, pero no importa, ¿ya? ¿Cuál será el valor del ángulo que tomará la superficie del agua con el tanque? A ver, la superficie del agua, no, con el plano inclinado creo que queda más claro, ¿ya? Con el plano inclinado, ¿ok? Entonces acá lo que ustedes tienen que hacer, jóvenes, es el mismo proceso, pero ustedes tienen que, yo lo que les aconsejaría es, imagínense que esta cuestión la pueden rotar, porque acuérdense que una de las gracias de los planos inclinados es que si yo lo roto, lo trabajo adecuadamente, mi problema me sale súper sencillo, ¿ok? Ya, entonces, todo suyo este problema, jóvenes. 4 minutos igual que recién. Adelante. Y de ahí seguimos adelante con la materia. Este de acá no era tan trivial como el ejercicio anterior, ¿ya? Pero si ustedes rotaban el plano, les quedaba básicamente lo mismo que en la situación anterior. ¿Cuál era la diferencia? Que la fuerza, las fuerzas que interactuaban, ¿ya? La gravedad iba a tener una componente X y una componente Y. Entonces tengo mi bloque acá, que hace como una cosa así. ¿Ya? Entonces lo primero que nosotros tenemos que considerar... Espera, no encuentro... Aquí. ¡Uy! Encontré este plumón. Tengo mi eje X acá, este es mi eje X y mi eje Y, ¿ya? Entonces, veamos acá. Nosotros vamos a tener en el eje Y vamos a tener la siguiente ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Ahí está. Normal menos mg coseno de alfa es igual a 0. Ya me imagino que ya a esta altura no hay problema con por qué viene el seno y el coseno de alfa, ¿ya? Tenemos este ángulo acá, tenemos acá PI, tenemos PX, tenemos el peso y tenemos alfa, ¿ya? Entonces tenemos eso de ahí. Tenemos además el eje el eje X, y en el eje X la cosa es un poco más difícil, porque va a tener, esta cuestión tiene ruedas, ¿ya? Ahí tiene ruedas. Y ahí tiene ruedas muy pequeñas, ¿ya? Entonces en ese caso yo voy a tener lo siguiente. Tengo una fuerza que apunta para abajo, una fuerza que apunta para arriba, y esto evidentemente está acelerando hacia abajo, ¿ya? El roce siempre se opone a la fuerza, nunca genera una aceleración por sí mismo. Entonces voy a decir, mg seno de alfa menos esta ff va a ser igual a m por a.
por AX. ¿Ya? Entonces a mí me va a interesar esto. AX va a ser igual a, divido todo por M, va a ser G seno de alfa menos F partido en M, y hasta ahí nomás llego. ¿Ya? Y si ustedes se dan cuenta, en el caso de la aceleración de gravedad del eje Y, en el eje Y uno tomaba siempre una de las dos fuerzas, que en este caso, bueno, acá no había, en la vez anterior tomábamos G, ¿ya? Porque nos interesaba la aceleración en el eje Y, pero aquí vamos a tomar G coseno de alfa, ¿ok? Entonces esta cuestión va a ser la tangente del ángulo θ va a ser igual a sub x dividido, ¿qué cosa? G por el coseno de alfa. ¿Ya? Ahí, ¿ok? Acuérdense que la vez anterior, en la situación anterior, era G, nada más. Pero si ustedes rotan esto, rotan la cabeza, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Solo que nuestro valor de G, además de ser G, va a venir multiplicado por una constante. ¿Qué constante? Coseno de alfa. ¿Ya? Entonces, tangente de θ es igual a X partido en G coseno de alfa. Y esta cosa nos va a quedar. Desarrollamos G por el seno de alfa menos F partido en M dividido G coseno de alfa. ¿Ya? ¿Alguna duda o algo? ¿Por qué no usamos M, G coseno de alfa? Podría ser, no habría en principio ningún problema, dado que la masa es constante. Sí, se podría hacer así. Pero lo que pasa es que nosotros lo dejamos escrito en términos de las aceleraciones. Porque por ejemplo, cuando si tú lo dejas en términos de las masas, eso te obliga a conocer la masa del objeto. En cambio, acá basta con conocer la aceleración. ¿Ya? Ah, ya. Claro, sí. Salvo en este puro caso que me aparece esta fuerza de roce. ¿Ok? Pero si no hubiera fuerza de roce, Claro. sería completamente independiente de la masa. ¿Ya? Ya. Ya, continuemos, muchachos. Para avanzar un poco más rápido. Entonces, el ángulo que formaría el agua cuando se acelera no depende de la masa de esta. En este caso sí va a tener una dependencia porque hay una fuerza de roce. ¿Ya? De hecho, ahí ustedes pueden ver, no sé si está compartiendo pantalla. Sí. Sí. Ahí, de hecho hice el dibujo al revés, pero el ángulo sí tiene una pequeña dependencia de M, que es a través de la fuerza de roce. Si no fuese por la fuerza de roce no habría ninguna dependencia. ¿Ok? Pero en sí, si uno pusiera la respuesta con mg coseno de alfa, tampoco estaría malo, solo habría que saber otra cosa. No estaría malo, claro. Si tú escribieras todo en términos de M, como mg coseno de alfa menos f partido por g coseno de alfa, no habría ningún problema. Bien. Ya. Continuemos. Otra opción que nosotros vamos a tener es que, por ejemplo, el fluido pueda estar acelerando, ¿ya? O sea, por ejemplo, esté girando, ¿ya? Si ustedes observan un vaso girar, bueno, cuando uno logra hacerlo girar bien, porque otra cosa es lograrlo, uno observa que se forma una suerte las partículas tienden a agruparse hacia afuera, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener algunas cosillas. En el eje X vamos a tener que P seno de θ. Ese P, muchachos, no es el peso, ¿ya? Esto es de la figura no quedó muy, no la hice yo, obviamente. Ese P corresponde, por así decirlo, como a la fuerza sobre la superficie, ¿ya? Como una fuerza, como la fuerza superficial del líquido, una cosa por el estilo, ¿ya? Entonces eso corresponde a P, ¿ya? Y piénsenlo como una normal, ¿ok? Entonces vamos a tener que P seno de θ va a ser igual a m omega cuadrado x. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el movimiento, la fuerza centrípeta está apuntando en el eje X, ¿ya? Y en el eje Y vamos a tener P coseno de θ es igual a mg, ¿ya? Aquí despejamos, ¿ya? Se nos van los P, y nos va a quedar que la tangente de θ va a ser igual a omega cuadrado por x partido en g. Esto acá es bien interesante,
Porque si ustedes se dan cuenta, la tangente va aumentando a medida que va aumentando el X, ¿ya? No es que sea una cuestión que aumenta, que es lineal como el otro caso, que el valor de la tangente era constante. Acá no. Acá va a haber una dependencia de nuestro eje X. Por lo tanto, acá lo que se nos va a formar, básicamente va a ser, o sea, no, todavía no. Vamos a escribir esto de esta forma, ¿ya? Piensen que la tangente en este caso es de I en dx, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener acá omega cuadrado x partido en g, bla, 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 y tenemos eso de ahí. Entonces, resulta que la altura, ¿ya? La altura del agua, por así decirlo, la altura del agua no va a ser lineal, sino que va a ser una función cuadrática, ¿ya? Que va a ser una función cuadrática que va a depender de omega, bueno, de la gravedad, obvio, y que va a depender del X, es decir, del ancho del vaso, ¿ya? Y bueno, usualmente uno hace que X igual a 0, bla, 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 y obtiene eso, ¿ok? Esto es un efecto bien interesante, se forma lo que, bueno, ustedes ya deben haber estado en mate 3, un paraboloide, ¿ya? Se forma un paraboloide en la superficie del vaso cuando esta cuestión gira con omega, ¿ya? Continúo. Vamos a dar un pequeño salto, esta clase es bien movida, vamos de un lado a otro. Viscosidad, ¿ya? La viscosidad va a ser la resistencia interna que van a ofrecer los fluidos al movimiento, ¿ya? Mientras mayor sea la viscosidad, mayor va a ser la resistencia al movimiento, ¿ok? Algunas cosas importantes de la figura, para que se entienda. En la figura se observan dos platos o superficies, ¿ya? Ese plato es una traducción literal del inglés plate, ¿ya? O sea, básicamente yo tengo una cosa como de este estilo. Tengo una superficie, tengo un fluido encima y tengo otra superficie, ¿ya? Y la superficie de arriba, entre paréntesis, se puede mover. ¿Qué más nos dice? La superficie de arriba se mueve a velocidad u y la de abajo se queda quieta, ¿ya? Entonces, aquí aparece este punto, es bien relevante, porque dice, las partículas que están arriba se mueven con el plato superior y su velocidad va disminuyendo hasta hacerse cero en el plato inferior, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Que las partículas que están en la parte de arriba se van moviendo prácticamente con el plato inferior, y esta velocidad disminuye. Pensemos, por ejemplo, en cuando uno si yo, por ejemplo, no sé, muevo el agua de una tina o de una piscina, ¿ya? ¿Qué es lo que se mueve? Se mueve el agua que está inmediatamente debajo mío, ¿no es cierto? Se mueve así, ¿ya? Pero, ¿qué va a suceder con el agua que va a estar a mayor profundidad? Se va a ir moviendo cada vez menos, hasta que ya, cuando yo esté a la altura de de la parte más profunda del agua, no va a haber ningún movimiento, ¿ya? ¿Ok? Esa es la idea central de esto. ¿Ok? Entonces, vamos a definir tau como la razón de deformación del fluido, ¿ya? Y esta cuestión va a ser proporcional al gradiente de la velocidad en el eje vertical, ¿ya? Entonces ahí tenemos mu, delta u, partido en delta i, bla, 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 ¿ya? Y esta cuestión se conoce como el coeficiente de viscosidad dinámica, ¿ya? Ahí tenemos el coeficiente de viscosidad dinámica, ¿ya? Aquí tenemos una tabla de coeficientes de viscosidad, ya aquí lo simbolizan con eta y además hacen la aclaración de la temperatura, ya porque la viscosidad, al igual que el volumen, sí tiene una pequeña dependencia de la temperatura, aunque es muy, muy poca, ¿ya? En algunos casos, porque hay otros que son muchos. Ya ustedes pueden darse cuenta que el agua tiene una viscosidad, el agua 20 y el agua 100 tienen viscosidades bastante pequeñas si lo comparamos con por ejemplo, con el aceite de motor, ¿ya? El aire tiene una viscosidad aún más pequeña. ¿Qué es lo que significa eso? Significa de que el aire ofrece aún menos resistencia a moverse que el agua, ¿ya? Una cuestión importante, según yo, bueno, entre paréntesis, la fuerza de arrastre es la fuerza que ejerce un fluido en la dirección de su movimiento, flujo, ¿ya? Ahí tenemos una foto de las Islas Canarias. No, mentira, no sé, no tengo idea de quién es, ¿ya?
Y aquí viene algo relevante. Dice, lo normal es que, es que en un fluido su viscosidad sea, comillas, constante, ¿ya? A esto se le conoce como fluido newtoniano, ¿ok? Vimos en la tabla que en realidad esta cuestión de la viscosidad no es tan constante, pero es más o menos constante, ¿ya? Ahora, ¿respecto a qué? Respecto a la velocidad de movimiento. Entonces, uno esperaría que la viscosidad del fluido fuese independiente de la velocidad con la cual yo lo muevo o de la presión que yo aplico, ¿ya? Y esto se le conoce como fluido newtoniano. Pensemos, por ejemplo, en el agua. El agua es un fluido que es igual de viscoso si yo lo estoy moviendo lento o si lo estoy moviendo rápido, ¿ya? Pero, no todos los fluidos son así, ¿ok? Y ahí aparecen los conocidos como fluidos no newtonianos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ser el fluido newtoniano? El fluido newtoniano va a ser un fluido que simplemente cuya viscosidad va a ser constante, ¿ya? Independiente de la presión o de la fuerza que se le ejerza, ¿ok? Pero eso no es así siempre. Porque dice, tenemos el primer fluido, el fluido dilatante, que es un fluido en el cual la viscosidad se aumenta a medida que se incrementan los esfuerzos. Los esfuerzos es básicamente la fuerza o la presión ejercida. ¿Ya? Ejemplo, agua, arenas movedizas y agua con maicena. ¿Ya? En física, en el stand de física, suele haber le llaman el fluido no newtoniano, que es básicamente como una piscina de agua con maicena, ¿ya? No sé si alguno de ustedes habrá venido a Puertas Abiertas el 2019, creo que sí se realizó igual. Entonces, estaba el tema del agua con maicena, uno podía, ¿qué es lo que pasaba? Si yo tomaba como esta mezcla, yo la tomaba suave, se escurría entre los dedos como líquido. Pero si yo le pegaba, resulta que esta mezcla de agua con maicena se comportaba como sólido, ¿ya? De hecho, el experimento, algo que a muchos los ponía nerviosos, era como, ¡ay, si me hundo! Uno le decía, ¡ya, pasa corriendo! Y cuando pasaban corriendo, el agua con maicena, al sentir una mayor, ¿cómo se llama? Un mayor esfuerzo, una mayor presión, aumentaba su viscosidad, por lo tanto, la gente podía pasar corriendo encima de ellos, ¿ya? En el caso del agua con maicena nosotros lo hacíamos, bueno, nosotros no, yo hace muchos años que no participo en esta cuestión, pero los muchachos lo hacían de tal manera de que estando parado también podía soportar una persona, ¿ok? Esa es la idea. En el caso de las arenas movedizas es lo mismo, por eso cuando, no sé, consejos de película, dicen, si tú caes en una arena movediza, no hagas mucha fuerza porque te vas a hundir más y no vas a poder salir. Es verdad. Porque si empiezo así, ¡ah! ¿Qué va a pasar? Yo voy a estar ejerciendo una fuerza para salir muy grande, por lo tanto la viscosidad de la arena movediza va a aumentar y no voy a poder salir, ¿ya? Entonces ahí aparecen todas unas recomendaciones de YouTube o de Sanfate, así como, si tú caes en una arena movediza, una cuestión que a cualquiera le puede pasar, así yo voy por la plaza y caigo en una arena movediza. Si yo caigo en una arena movediza, te dicen, tírate para atrás, de manera que tú puedas disminuir la presión sobre el fluido y disminuye la viscosidad, ¿ok? ¿Ya? Ahí, por si algún día les pasa esto, que van por la Santa María, porque la Santa María hay unas arenas movedizas. No, mentira, ¿ya? En fin. Lo otro relevante, espérate, ¿qué era lo que les iba a decir? Ah, bueno, como dato, así esto de cazadores de mitos. Técnicamente es imposible que nos juntamos en arena movediza porque la mezcla, este fluido que se forma por la mezcla de agua con arena, es el doble de denso que nosotros. Así que nosotros básicamente estaríamos como hundidos hasta el ombligo. Ya, así que tan dramático no es si es que ustedes caen en las arenas movedizas del agua. Ya, continúa. O sea, igual sería fatal porque te quedarías atascado de todas maneras y te morirías lentamente. De hecho, fuera de broma, las situaciones en las cuales la gente muere es porque hay lugares, por ejemplo, cercanos a las playas, en lugares tropicales, donde se forman ciénagas que se llaman, que son lugares que tienen arenas movedizas. Entonces la gente no es que se hunda dentro de la arena movediza,
sino que, por ejemplo, se muere porque la marea lo ahoga. Ayuda. Claro, Ya, se quedan atascados, después sube y se los sí, lleva. pues se quedan atascados, la marea sube y F por ellos. Ya, continuamos, que me están grabando esta parte. Ya. Fluido no sé qué dice? Pseudoplástico. ¿Ya? La viscosidad disminuye a medida que se aumentan los esfuerzos, es decir, a velocidades bajas es muy viscoso, no hacia mayores velocidades. Ejemplo, jarabe, ketchup, chocolate, pintura de látex, etc. ¿A qué se refiere esto? Espera un poquito que me aparece una actualización. Ya. ¿A qué se refiere esto? Pensemos, por ejemplo, en el ketchup o en el jarabe. Si ustedes se dan cuenta, al comienzo, cuando uno lo empieza como a dar vueltas así suavecito, como que el ketchup o el jarabe empieza a fluir bien lento, ¿ya? ¿Por qué fluye lento? Porque está viscoso, pero a medida que va agarrando vuelo, se empieza a comportar más como un líquido, ¿ya? Pensemos, por ejemplo, una cuestión bien absurda, si yo pongo como mi mano en el ketchup suave, al comienzo el ketchup es como bien viscoso, pero si yo con el dedo empezara a revolverlo, me daría cuenta que no tengo ningún problema para revolverlo, porque al aumentar la velocidad, al aumentar el esfuerzo realizado sobre ese líquido, disminuye la viscosidad, es decir, disminuye la resistencia a lo que yo le quiera hacer a ese líquido o a ese fluido en general. ¿Ya? Ahí tiene. Entonces, este es el segundo. ¿Ok? Yo me atrevería a decir que la mayoría de los fluidos no newtonianos son de este estilo, pseudoplásticos. ¿Ya? No es que uno ande por la vida con arenas movedizas, sino que la vida son más pseudoplásticos que fluidos dilatantes. ¿Ok? Aquí tienen un montón. De hecho, por ejemplo, ¡oh, qué interesante! Miren cómo la física nos lleva al mundo emo, ¿ya? Cuando, cuando uno, por ejemplo, se corta las venas, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, si uno se corta las venas, uno no se, entre comillas, desangra tan rápido, ¿ya? Porque yo no tengo idea, ¿por qué aquí yo no tengo la menor idea, pero por alguna razón el flujo por las venas es más lento que por las arterias, ¿ya? De hecho, ustedes siempre le dicen que si uno se corta una arteria, ¡puf!, se desangra el tiro. ¿Por qué? Porque ahí ya ese fluido llamado sangre fluye mucho más rápido, por lo tanto tiene menor viscosidad y por lo tanto tiene menor resistencia a salir o a hacer cualquier cosa. Pero en el caso de una vena, el fluido, por alguna razón el caudal es menor, ¿ya? Por lo tanto se mueve más lento y uno puede como detener el sangrado de manera más sencilla. ¿Ya? Ok. Ya, esto es física aplicado a los vampiros. Plástico de Bingham. ¿Ya? Aquí este plástico, este tipo de plástico es bien interesante porque dice, frente a esfuerzos pequeños, se comporta como un sólido, ¿ya? Y a partir de cierto umbral, un esfuerzo mínimo, se comporta como un fluido. El mejor ejemplo es la pasta de dientes. Si yo tomo mi pasta de dientes, ¿ya? Tengo aquí, por ejemplo, mi pasta de dientes, y yo la doy vuelta con la tapa abierta, en principio la pasta de dientes no va a salir, ¿ya? Porque el único esfuerzo hacia abajo es la gravedad. Pero ¿qué pasa si yo la aprieto? Sale, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor ese esfuerzo, esa fuerza que ejerce la gravedad, no es suficiente para romper el umbral de la pasta de dientes, la cual, dado que está bajo ese umbral, es extremadamente viscosa, ¿ya? Y por lo tanto, si yo lo tengo así, se comporta como sólido. Pero si yo aprieto un poquito, ahí es como, la pasta dice, no, ya rompiste el umbral, ¿ya? Y ahora la viscosidad a partir de ese umbral disminuye sustancialmente y la pasta de dientes se comporta como un fluido que básicamente cuando uno la aprieta ahí uno tiene un fluido que cae sobre el cepillo de dientes, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Que uno después que deja la pasta de diente ahí, ya sobre el cepillo, uno no está moviendo el cepillo, pues no lo está acelerando ni nada. Por lo tanto, la viscosidad sí, al disminuir el esfuerzo que se hace sobre la cosita de la pasta, ¿ya? Sobre el cepillo de diente, ¿ya? La pasta vuelve a su estado de viscosidad máxima, por así decirlo, a la viscosidad que tenía originalmente,
Y uno puede tener la pasta, uno típico, uno deja de repente, bueno, no sé ustedes, yo de repente dejo la pasta de dientes ahí como, no sé, me llaman por teléfono, ¡aló, sí! Y dejo la pasta, y dejo el cepillo de dientes ahí al lado, po, y la pasta de dientes no se cae. ¿Por qué? Porque al disminuir el esfuerzo, la presión, aumenta mucho su viscosidad y se comporta como un sólido. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna observación de estas son los tres fluidos no newtonianos que nosotros vamos a ver? ¿Ya? Obviamente no les vamos a preguntar en la prueba detalles, sino que vamos a darle harto al tema de los ejercicios en la clase del jueves. ¿Ya? Pero hasta acá, ¿alguna duda conceptual o algo por el estilo? No tanto una duda, pero algo que estaba pensando después de no me acuerdo cuál de las dos clases de la semana anterior. No, bueno, cuando empezamos a ver fluidos, que pensé de que en realidad todo cuerpo que se vaya a posar, por así decirlo, en un fluido tendría que hundir hasta cierto punto, porque como algo tiene densidad, el cuerpo que esté posándose en el fluido va a corresponder, va a tener un cierto porcentaje de la densidad del fluido. Entonces, en realidad, todo cuerpo debiera hundirse hasta cierto grado, pero ahora dice que en esa mezcla de agua con maicena no pasaba, y eso tiene que ser por la viscosidad, exactamente. Sí, bueno, cuando uno mira, sí, uno se hunde un poquitito, pero ¿Así? muy poco, ¿ya? Pero lo que pasa es Ah, que ya. ahí tienes otro efecto que, te insisto, es el efecto de la viscosidad, ¿ya? Entonces Sí, la viscosidad lo que hace es que se te forma como una suerte no tela, es como una membrana que soporta a la persona, ¿ya? claro. Entonces ahí no puedes hablar tan libremente de eso porque ahí ya tienes una viscosidad que es muy alta, ¿ok? Por eso Entonces son, no por eso son existe, fluidos no newtonianos. entonces no existe un fluido donde algo no se hunda, o en algún caso donde no se hunda nada, así que como perfectamente encima del líquido o No, del fluido, lo que no, sea. porque ahí ya violarías el principio de Arquímedes, po. Sí, también, claro. Y no tendrías densidad. Claro, Sería raro. sí, por eso no se puede. Ya, continuemos. Tensión superficial. ¿Ya? La existencia de interacciones moleculares hace que un líquido presente cierta resistencia a ser atravesado por otro objeto. ¿Ya? A esto se le conoce como tensión superficial. ¿Ya? La tensión superficial permite que algunos insectos puedan caminar sobre el agua, ¿ya? Sobre el agua, pese a que la densidad es mucho mayor al volumen que se sumerge en el agua. ¿A qué nos referimos acá? En principio, el insecto, no, yo no creo que un insecto sea el 5% de la densidad del agua. Pero si uno, por ejemplo, mira esta imagen, ve que apenas las patitas del insecto están sumergidas. ¿Ya? ¿Esto por qué se debe? Porque la superficie del agua trabaja como una membrana que ejerce una cierta resistencia a que algún objeto se hunda. ¿Ya? Y objetos muy pesados alcanzan a estar por el umbral de esa membrana. Entonces el insecto puede básicamente caminar sobre el agua sin hundirse. ¿Ya? Nótese, y lo pongo acá, aquí en esto, que la tensión superficial, bueno, ahí tenemos tensión superficial en la tercera columna, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta, la tensión superficial del agua es súper alta, ¿ya? La única que es más alta es el mercurio, pero no creo que un insecto sobreviva a caminar sobre mercurio, ¿ok? Pero como ustedes se dan cuenta, la tensión superficial del agua es muchísimo más alta que la de otros fluidos, ¿ya? Esa es el agua es maravillosa, tiene una cantidad de cuestiones, pero que es impresionante la cantidad de anomalías que, que presenta el agua. eh, no sé, yo de verdad yo creo que esto es un plan divino, en serio. No, ya. Otra cosa que no encontré una imagen, no encontré una imagen. Vamos a pegarnos un pequeño viaje hacia el pasado. Bizancio 1453. ¿Ya? Esta es una de las maravillas de la tensión superficial del agua. Yo no tengo idea del detalle, pero yo se los cuento porque yo quedé así como ¡oh! Impresionado. ¿Ya? Teníamos Constantinopla, capital del Imperio Bizantino en agonía. Teníamos acá un castillo. Constantinopla es una ciudad que está rodeada por tres lugares que hay mar. ¿Ya? Por tres lugares
norte, este y sur tiene agua y básicamente está como en la punta de una península. Es como si yo quisiera, no sé, invadir Playa Ancha, ¿ya? Para los que son de acá de Valparaíso. Y acá teníamos a los otomanos. Ya vamos a poner la media luna para que quede claro. Bueno, resulta que los otomanos ya tenían cañones, pues. Tenían cañones. Parece una bazooka, pero no importa. Una opción de los otomanos era disparar de esta forma. Pero, ¿cuál era el problema? El problema, jóvenes, era que, bueno, de partida estos cañones eran de como 10 metros, así que imagínense un grupo de personas tratando de levantar 10 metros de acero en el año 1450, no era trivial. ¡Oh! Y alguien, no sé quién diablo se dio cuenta que si la bala golpeaba el agua en un ángulo muy bajo, la bala lo que hacía era rebotar. Entonces, voy a alargar más esta cuestión. Estamos invadiendo Playa Ancha desde Viña. Acá está el cañón. ¿Ya? Entonces lo que la bala hacía era esto. Caía. Ahí. ¿Ya? Y eso ocurría cuando la bala golpeaba el agua con un ángulo muy bajo. Entonces el agua se movía como una cosa así. Como que venía la bala por acá, rebotaba y seguía. ¿Ya? Daba 2, 3 rebotes. Y de hecho eso es cuando le dicen, creo que le dicen hacer un sapito con las piedras. Cuando uno tira la piedra, y la piedra da 2 o 3 rebotes, es el mismo efecto. Si yo tiro la piedra así, la tiro para abajo, no hay caso, ¿ya? Pero si yo golpeo la superficie tangencialmente, la piedra va a poder dar 1 o 2 rebotes antes de hundirse definitivamente. ¿Ya? Y este es el efecto que aprovecharon los otomanos, los turcos, y dijeron, bueno, además, más encima, miren la masa ganancia, esta cuestión es economía pura, libre mercado. Más encima, en lugar de pegarle la parte de arriba de la torre, le estoy pegando la parte de abajo, así que estoy abriendo un forado, por lo tanto estoy haciendo inestable la estructura. ¿Ya? Así que más encima me ahorro gasto en levantar el cañón y el daño es mayor. ¿Ya? Ganancia por todos lados. ¿Ok? Eso. Con eso quería cerrar con la tensión superficial del agua. ¿Ok? Tuve que mostrarles mi hermoso dibujo porque en realidad no encontré ninguna imagen. Yo me acuerdo que eso lo vi en un documental de no me acuerdo qué, hace mucho tiempo. Ya. Lo último que vamos a ver el día de hoy es los tipos de flujo. ¿Ya? Y aquí vamos a terminar esto con un ejercicio porque estamos muy cualitativos hoy día y me estresa eso y sé que a ustedes como Sansano les estresa lo mismo. ¿Ya? Entonces vamos a tener un fluido laminar. ¿Ya? Tenemos un fluido de transición y tenemos un fluido turbulento. La cuestión de acá se llama fluido turbulento. ¿Ya? Nosotros, en la próxima clase, vamos a trabajar lo que se conoce como la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es la ecuación que describe el movimiento de un flujo, pero vamos a hacer ciertas aproximaciones de tal manera que el flujo no sea muy difícil de trabajar. Por ejemplo, ahí. ¿Es un fluido ideal? Es un fluido no viscoso, es decir, no presenta fricción interna. Es un fluido estable, ¿ya? Todas las partículas que pasan a través de un punto van con la misma velocidad, ¿ok? Es un fluido incompresible, ¿ya? Es decir, que la densidad del fluido es la misma siempre, por lo tanto, no es que yo pueda como que este elemento diferencial de volumen del agua lo pueda agrandar o achicar, ¿ya? Y por último, este flujo es lo que se conoce como irrotacional. ¿Qué significa el irrotacional? Que no existen zonas de turbulencia. Esta cuestión de las zonas de turbulencia, jóvenes, es súper importante, ¿ya? No me lo sé matemáticamente, pero me lo conozco conceptualmente. ¿Por qué? Porque cuando pensemos, por ejemplo, en el tema del agua, ya que está el cambio climático y está de moda esta cuestión, dijo José Antonio Castro, no, mentira, cambio climático es un hecho, entre paréntesis, yo les puedo decir, y perdón que me salga acá, yo tengo 34 años, ¿ya? Aunque no lo parezca. Yo les digo, chiquillos, en los años 90 llovía mucho más, ¿ya? Así que esto del cambio climático, piensen de que yo soy una generación y media mayor que ustedes, y yo puedo dar fe de cómo el clima ha cambiado, ¿ya? Ya, pero en fin, no importa, me distraje. Era solo para decirles que es verdad.
Uno de los problemas de los sistemas de agua, por ejemplo, de agua urbano, tiene que ver con la pérdida de caudal, ¿ya? Entonces, qué es lo que puede suceder? Que entra determinado caudal por el paso A, por el punto A, pero si hay muchas turbulencias, por la razón que sea, por la razón que sea, si hay muchas turbulencias, se corre el riesgo que se pierda parte de ese caudal, ¿ya? Y eso sucede en algunas partes, cuando hablan de, por ejemplo, el sistema de agua de Valparaíso tiene una pérdida del, no sé cuánto, 15% de caudal, ¿ya? Significa que por algunas razones no está llegando a las casas todo el caudal de agua que entra. Puede ser por filtraciones, puede ser por turbulencias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Ok? Eso como dato. ¿Ya? Si hay algún civil, esta cuestión la va a ver mucho más en profundidad en algún ramo sobre sistemas de alcantarillado o qué sé yo. Ecuación de continuidad. ¿Ya? Entonces, lo que se mueve por el segmento de la izquierda, entrada, sale por el segmento de la derecha. O sea, el fluido es, entre comillas, indestructible. ¿Ya? Entonces, yo voy a tener una cierta cantidad de volumen que va a entrar, un volumen de agua por unidad de tiempo que va a pasar. ¿Ya? Y ese volumen lo que se va a decir es que básicamente es constante. Ahí aparece el concepto de caudal. Por ejemplo, en el sur de Chile, cuando se construían represas eléctricas, porque ya no se construyen, era muy importante que el río fuera caudaloso, o sea, de que hasta cuando estuviera mal el río, hubiese una cantidad de agua significativa e importante que fuese capaz de mover las turbinas eléctricas. Entonces, por ejemplo, te dicen, oh, mira, lo que pasa es que el río Sin, en la región de Aysén, tiene un caudal de 380 metros cúbicos por segundo. ¿Qué significa eso? Que si yo sacara toda el agua que entra, que pasa por el río en un segundo, yo tendría 385 metros cúbicos, ¿ya? Y ese es el concepto de caudal, ¿ok? El tema del caudal, muchachos, y aquí volvemos al ecologismo, esto es Eco 130, es bien importante porque, por ejemplo, me acuerdo que hace tiempo alguien dijo, no, mira, vamos a construir una carretera hídrica desde la salida del río Maule hasta la salida del no sé qué, para llevar agua al norte, po, y con eso arreglamos la sequía. Brillante. ¿Cuál es el detalle? Resulta que los ecosistemas se sostienen con ciertos porcentajes de agua, sobre todo los ecosistemas que están en los deltas de los ríos, se sostienen con con ciertas cantidades de agua mínima, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si uno disminuye mucho el agua de un delta, del delta de un río, resulta que la proporción de salinidad del agua que va a haber en el entorno, porque recordemos que en esa zona se mezcla el agua dulce con el agua salada, si tú disminuyes mucho la proporción del agua dulce, porque desviaste el agua y te la llevaste para el norte, po. Y si esa proporción disminuye mucho, eso afecta la salinidad del entorno y eso puede afectar la flora que hay en ese sector. ¿Ya? ¿Ok? Ya, eso era como un dato freak respecto al caudal, ¿ok? Porque ¿qué es lo que sucede? ¿Qué tiene que ver esto con el caudal? Que yo voy a tener que el caudal va a disminuye el caudal de agua dulce que entra, por lo tanto la proporción de agua dulce disminuye respecto a la de agua salada, ¿ok? Y esto, chiquillo, es una reflexión, ¿ya? Espero que no se enojen en la encuesta docente, pero si ustedes lo piensan, muchachos, en general, todos los organismos vivos son súper sensibles a pequeñas variaciones eh, pequeñas variaciones de lo que a ustedes se les ocurra. Piensen uno mismo, la temperatura de uno entre 36 y 37. Aumentan un grado y uno está muriendo con 38 grados, ¿ya? Entonces, aquí el tema de que los organismos vivos son sumamente sensibles a esas pequeñas variaciones. Yo incluso les voy a contar algo. Bueno, por ejemplo, uno de los tratamientos de fertilidad, ya que se hace, por ejemplo, de los primeros intentos, tiene que ver con cambiar la alimentación de la mujer, ¿ya? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, los espermios soportan pH, un rango de pH súper pequeño, ¿ok?
¿ok? Entonces, de repente se trata de modificar, cuando hay problemas, por ejemplo, de embarazo, se puede intentar, una de las primeras opciones es cambiar la alimentación, ¿ya? Y de esa forma se modifica el pH y el espermio puede entrar. Entonces, ahí ustedes se van dando cuenta, jóvenes, de que todos los sistemas biológicos son súper sensibles a pequeños cambios en los parámetros. Pequeños cambios en, por ejemplo, la proporción de agua dulce de agua salada, pequeños cambios en la temperatura corporal, pequeños cambios en el pH, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Yo por qué les digo esto? ¿Por qué era? No, mentira, sí sé. ¿Por qué? Porque ustedes, muchachos, si es que alguien se dedica al tema de fluidos, o sea, alguien se dedica a la ingeniería hidráulica, van a tener que tener mucho cuidado. A generar cualquier tipo de ingeniería, van a tener que tener mucho cuidado con los cambios que ustedes provoquen en su entorno. ¿Ya? Si ustedes provocan cambios muy grandes en el entorno, van a provocar resultados que probablemente sean muy nefastos, porque la naturaleza en general está hecha para funcionar en cierto rango de temperatura, de pH, de salinidad, de lo que ustedes quieran. Por ejemplo, Quintero, ¿qué es lo que pasó? Alguien dijo, bueno, no tenemos norma de emisión de gas, de suelo. De hecho, en Chile no hay una norma de suelo. Contaminamos el suelo, listo, no me preocupo del suelo. No, esto yo no soy tan viejo, pero por ejemplo, mi mamá, cuando ella era chica, en Quintero se producían porotos, habas y básicamente legumbres. Olvídense comprarse una haba hecha en ventana hoy en día. ¿Ok? Ya, esa fue la reflexión. Disculpen, yo creo que estos momentos de repente uno tiene que aprovecharlos a veces para salirse un poco de la materia, sobre todo porque me queda una pura PPT, así que tengo tiempo para de Es repente importante. hacerse esta reflexión. Ya, entonces, deducimos eso. Si ustedes se dan cuenta de la segunda ecuación, tenemos que el caudal es la aceleración, perdón, el área, bueno, el volumen, ya este volumen va a ser un área que es un área transversal ahí, ustedes pueden ver A1 y A2, que va a ser por un dx por dh, por dt, perdón. Es decir, un área multiplicado por un pequeño elemento de dx. ¡Oh! Y resulta que dx en dt corresponde a la velocidad. Por lo tanto, el caudal, además de poder entenderlo como el volumen que pasa por unidad de tiempo, lo voy a poder escribir en términos de el área transversal del tubo, es decir, el ancho del tubo, multiplicado por la velocidad con la cual circula el fluido, para no decir fluye el fluido. Entonces yo digo, resulta que el caudal, entendiendo de que estamos en un fluido ideal, va a ser constante, Q es constante. Por lo tanto, yo voy a tener que A1 por B1, o sea, lo que tengo aquí en el punto 1, va a ser igual a 2 por B2. ¿Qué significa eso? Que si yo modifico el área de el área, ¿ya? Se va a modificar la velocidad con la cual circula el fluido, ¿ya? Entonces, aquí viene una cuestión bien importante, porque de repente, no sé, pues, la gracia de las bombas de agua es que a veces tratan de tomar tu fluido que en cierta parte no tiene mucha velocidad, pero ellos juegan, por ejemplo, con el ancho y resulta que ahora el agua fluye hacia arriba con una mayor velocidad. ¿Ok? Y aquí la última pregunta. Ejemplo 3. Usted se encuentra regando el jardín de su casa, y por accidente su dedo tapa un tercio del orificio de la manguera. ¿Qué sucede en tal caso con la velocidad? Y esta la tengo como pregunta de selección múltiple. Ahí está. No, esta no. Ahí está, jóvenes. Un minuto. No, dos minutos.
Ya pues, jóvenes, falta la mitad. Listo, la tuve que pensar un poquito para contestarla yo. Ya. A ver. Finalizo votación. Miren, esta cuestión está más peleada. A ver. ¿Quién es Boric? ¿Quién es Kast? ¿Y quién es Jasna Proboste? Ya. Entonces, tenemos aquí esa respuesta. Gran participación. Aumentará en un tercio, aumentará en 2 tercios, aumentará en 3 medios. Entonces, pausar, grabar. ¡Uy! No, nunca dejé de pausar, pero no importa. Aquí. Te voy a comprar. Tengo que A1 disminuye en 1 tercio, por lo tanto se convierte en 2 tercios de A1. ¿Ya? Entonces, miren, voy a tener A1 por B1 es igual a 2 por B2. ¿Ya? Yo voy a tener que A1... No, ya este murió. Adiós. F por ti. A1 por B1 es igual a 2 tercios de A1 por B2. Se me van los A1 y a mí yo quiero despejar B2, po. Así que esto pasa al revés. 3 B1 partido en 2 es igual a B2. Por lo tanto, B2 aumenta en 3 medios. ¿Ya? Alguien, yo vi dos cazabobos, ¿ya? Dos trucos. El primero era 1 tercio, que claro, decía, bueno, disminuyó a 1 tercio, ¿ya? Si hubiera disminuido a 1 tercio, hubiese aumentado en 3 entre paréntesis, ¿ok? El disminuyó en 2 tercios, claro, uno dice, aumenta en 2 tercios, no, po. No es que aumente en 2 tercios, porque aumentar en 2 tercios significa aumentar en un 66,6 periódico por ciento. La velocidad aumenta en 3 medios, es decir, aumenta un 50%. ¿Ya? Así que ojo ahí, chiquillos. Este es como un problema cero de alguna tarea, control de los estados. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? ¿O estamos listos? ¿Ok? No con la materia, yo quería preguntar por una mini consulta del certamen. Ya. Entonces doy por concluida la clase acá.